Mi nombre es Aimé Sosa, soy experta en cambio climático y sostenibilidad, con 10 años de experiencia principalmente con el Grupo BID y Banco Mundial, trabajando en financiamiento climático, Red Plus, soluciones basadas en la naturaleza, adaptación basada en ecosistemas y otros temas. Actualmente trabajo en Fundea, Guatemala, coordinando un proyecto de resiliencia climática con el Fondo Verde del Clima y BitLab, y hoy tengo el honor de moderar este panel en donde de la mano de expertos conoceremos sobre cómo la vulnerabilidad climática de Centroamérica se vincula con el aumento de la migración, algunos ejemplos de experiencias exitosas que contribuyen a prevenir y contrarrestar esta problemática y cómo el Grupo BID está internalizando este tema a nivel operativo. Primero quiero presentarles a nuestros panelistas. Iniciamos con Leonardo Delgado, quien desde hace 32 años es gerente general y representante legal de Fedecovera, una organización integrada por 42 cooperativas y más de 30,000 mujeres y hombres, principalmente indígenas, mayas, cuya actividad económica es la producción sostenible de cardamomo, madera, café y otros. Guatemala produce el 60% del cardamomo a nivel mundial y Fedecovera es responsable del 20% de esta producción. También contamos con Francisco Segarra, quien forma parte de la unidad de migración del BID y es encargado de las operaciones en la región andina. Anteriormente fue coordinador de operaciones para Colombia y Perú y ha sido especialista en el Departamento de Planificación Estratégica del BID. También ha sido asociado a operaciones en Bolivia y ha sido especialista en varios proyectos de USAID. También contamos con la participación de Carolina Nieto, quien es directora ejecutiva de Ashoka México, Centroamérica y el Caribe. Es cofundadora y presidente del Consejo de Saber para la Vida, una asociación civil dedicada a empoderar económicamente a mujeres vulnerables. Y también es cofundadora presidente del Consejo de Somos Vía, una empresa comprometida a crear un mercado más equitativo. También contamos con Ginés Suárez, quien es especialista en gestión de riesgo de desastres del BID y tiene 22 años de experiencia en recuperación post-desastres, gestión del riesgo, planificación de uso de la tierra y gestión sostenible de recursos naturales. Ginés participó en el diseño de programas de gestión de riesgo de desastres en 8 países. Fue parte del equipo que diseñó el Índice de Gobernabilidad de Gestión de Riesgo de Desastres del BID y apoyó la revisión de estudios probabilísticos de riesgo de desastres en 20 ciudades y países de la región. También contamos con Diederix Gadea, quien desde hace 15 años es gerente de negocios de Aldea Global, una asociación de casi 16,000 pequeños productores al norte de Nicaragua. Diederix ha sido consultor capacitando y apoyando a organizaciones de productores en manejo de riesgos de precios en la comercialización de café en Perú, en Colombia y otros países de Centroamérica. Y finalmente, Griselda Soto, quien es especialista senior del BitLab, con responsabilidades de gestión de portafolio en Nicaragua y apoyo a la gestión del portafolio no reembolsable del BitLab. Griselda apoyó a equipos de gestión en Panamá, El Salvador y otros países y trabajó en programas de organizaciones de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, específicamente en proyectos de desarrollo de sistemas productivos. Bienvenidas a las y los panelistas. Iniciamos. Sabemos que la migración es multicausal y en Centroamérica la pobreza, el desempleo y la violencia son causas comunes. Sin embargo, a esto se suma la alta vulnerabilidad climática de la región, que también impacta en las migraciones. En las últimas 3 décadas, el impacto económico del cambio climático en Centroamérica ascendió a más de 17,000 millones de dólares, implicando principalmente la destrucción y pérdida de infraestructura y sistemas agropecuarios e impactando la disponibilidad de agua, agravando la seguridad alimentaria de la región. Recientemente, los huracanes ETA y IOTA afectaron a más de 7,5 millones de personas en la región, con un impacto económico de 3,500 millones solo en Honduras, Nicaragua y Guatemala, siendo los sectores infraestructura y agropecuario los más afectados en los 3 países. Esto ocurre especialmente en zonas donde millones de personas viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, aumentando aún más su vulnerabilidad y la necesidad de emigrar hacia otros territorios. Entonces, iniciemos con las preguntas a los panelistas. Estas primeras 2 preguntas van dirigidas a Diederix de Aldea Global Nicaragua, a Leonardo de Fedecovera Guatemala y a Griselda de BitLab. Primero, ¿podrían ampliar un poco más sobre cuáles fueron los impactos de ETA y IOTA y cuáles han sido las acciones o herramientas que desde sus organizaciones utilizan para ayudar a sus socios a evitar y a recuperarse de impactos de este tipo? Iniciemos con Diederix. Buenas tardes a todos.
Como expresaron, trabajo en Aldea Global, una organización en el norte de Nicaragua. Efectivamente, somos un poquito más de 16,000 productores y cuando hablamos de ETA y IOTA, lo vivimos, como dicen, en carne propia. En noviembre del año anterior afectó directamente a nuestros productores en la zona de Huilí, Fantasma, y principalmente dañando sus cultivos. En esa época nosotros tenemos establecido lo que son granos básicos, también no se salvó el café, incluso ganado. Era sorprendente ver cómo algunas cabezas de ganado nadando por el río. Entonces el impacto fue directo a la producción agropecuaria, la cual nosotros atendemos. También tuvimos daños en viviendas. Fue drástico poder observar que algunas viviendas de pequeños agricultores eran arrasadas por las correntadas, y el otro, las carreteras. Ese se sintió mucho más fuerte porque específicamente era época de comenzar a sacar el café y los pequeños productores no fue posible recolectar la cosecha porque los caminos estaban troncados. Ante ese fenómeno nos dimos a la tarea de poder ver cómo podemos ayudar antes, durante y después de esa desastre natural, por decirlo así. Gracias a Dios, como que habíamos anticipado y estábamos recibiendo apoyo del BID a través de un proyecto que nos permitía hacer monitoreo de clima. Entonces, nuestro experto en clima fue cuando más trabajo tuvo, porque antes de el ingreso del huracán, específicamente, él estaba mandándonos alerta, y no solo eso, basado de la información pudimos hacer planes de acción para que los productores pudieran conservar principalmente la vida y ver cómo podíamos mitigar el impacto en los cultivos. Segundo, durante el huracán diario nosotros teníamos al menos 2 boletines de cómo se iba a estar comportando, y si era necesario, y así sucedió, hubieron días que no tuvimos que cerrar operaciones porque nuestro experto en clima nos estaba avisando que no se podía trabajar. Segundo, eso fue durante. Ahora, ¿qué hemos estado haciendo? Como en ese proyecto y en otros hemos como alineado 3 diferentes fondos. Número 1 es pronóstico de clima, que permite al productor ahora anticipar mucho más antes qué puede pasar. Segundo, se desarrolló una aplicación móvil, y de nuevo gracias a BID también, que nos ha dado y nos ha acompañado para poder brindar asistencia técnica al productor. Como decimos, si ya sé cómo se va a estar comportando el clima, también cómo puedo usar esa información para hacer mejor manejo a mi cultivo. Y adicional, se agregó fondo de capital de trabajo para invertir en productos. Acá somos muy cafetaleros, entonces se creó un producto que se llama Sistema Agroforestal, con el fin de mitigar o hacer inversiones que permitan evitar un poco la deforestación y ese tipo de situaciones, o conservación de agua y suelo. De esa forma nosotros estamos invirtiendo un poquito más de $2 millones en ese producto financiero. Adicionalmente se creó un fondo de emergencia. En este sentido hicimos algunos estudios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a llevar alimento? ¿Vamos a llevar algunos víveres o algo así? Pero lo mejor que pudimos hacer era un fondo de emergencia específicamente entregado a la esposa del hogar o a la mujer, para que así ellos con el efectivo pudieran elegir cuál era la mejor inversión. Obviamente estamos trabajando como organización en un prevenir, hacer acciones en el momento, y ahora trabajando con tecnología hacia el futuro. Juntos podemos hacer más. Gracias. De acuerdo, muchas gracias, Diederix. Continuemos con Leonardo. Gracias. Bueno, en términos económicos, diría yo que el impacto del ETA y IOTA hace aproximadamente 8 meses fue bastante fuerte. Nosotros tenemos pérdidas de 468 millones de quetzales. Es un monto pues muy importante. Pero creo que al final de todo, pues a lo largo del tiempo, la federación se ha preparado de manera muy profesional.
Desde hace muchos años nosotros implementamos un sistema de agricultura de precisión. Incorporamos igualmente 12 estaciones meteorológicas virtuales. Y creo yo que es importante mencionar que uno de los aspectos importantes que nos permitió enfrentar y afrontar estas dos grandes pruebas que la naturaleza nos envió es ese sistema de organización. Creo que nosotros a lo largo del año mantenemos un monitoreo constante de toda la actividad de clima, de todo lo que son las lluvias. De hecho, pues el ETA en principio nos afectó a una parte de las cooperativas, pero el IOTA complementó el resto de cooperativas que no habían sufrido muchos daños. Y nosotros siempre creímos de que uno de los daños más importantes y difíciles de atender y que iba a tener algún efecto en el largo plazo era el tema de los suelos. Realmente los suelos quedaron muy destrozados, a pesar de que nosotros a nivel de la federación habíamos iniciado también con una actividad importante en el tema de adaptación y al cambio climático. Habíamos estado haciendo un trabajo interesante para incorporar microorganismos al suelo. Yo creo que en muchas áreas va a llevar cierto tiempo poder incorporar nuevamente esa materia productiva a todas las actividades agropecuarias. Ustedes saben y lo han dicho muy puntualmente, nosotros somos uno de los productores más importantes de cardamomo en el mundo. Y yo creo que justamente estos dos fenómenos ocurren justamente cuando nosotros estábamos a mitad de las producciones, sin mencionar que el maíz, que es un cultivo muy tradicional, pues también fue sujeto y objeto de grandes pérdidas. Y digamos ahora lo que nosotros pusimos a disposición de todos los productores fue un fondo con fondos propios de la federación para facilitarles la incorporación muy rápida a sus actividades productivas. De la misma forma, con fondos propios nuestros, nosotros no recibimos ningún apoyo del Estado de Guatemala. Fuimos con fondos propios a atender a nuestros productores por vía aérea. Yo creo que destaco mucho a la organización porque eso nos permitió estar muy puntualmente con todos los productores y una parte que es importante, que es el trabajo que se hizo para recuperar emocionalmente a los productores. Fedecovera es una institución de muchos años, la gente no migra, hay cero personas que migran a otros países, ni mucho menos a la ciudad. La gente convive y vive en sus propios territorios. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias, Leonardo. Adelante, Griselda. Muchas gracias, Leonardo, Diederik, Aimé, y a todos los que nos acompañan. Bueno, como muchos ya conocen, el BitLab es el laboratorio de innovación del Grupo BIT y como Grupo BIT respondemos a los marcos estratégicos en términos de cambio climático, de migraciones, que son temas que hoy abordamos en este panel. BitLab actúa de la mano de socios del sector privado para atender las necesidades de desarrollo de la región, socios como emprendedores, startups, centros de innovación, de investigación
organizaciones no gubernamentales, entre otros. Y hoy quisiera relevar los socios que me anteceden, son socios BitLab con los que a través de organizaciones de productores que están en campo, que tienen un modelo cooperativo, un modelo inclusivo, un modelo de sostenibilidad ambiental, trabajamos de la mano para atender los sectores en los que hacemos acciones. Una de las áreas de trabajo del BitLab ha sido la agricultura climáticamente inteligente, vista como un enfoque no solamente inclusivo, sino también sostenible de agricultura para la mejora de la competitividad y también de la resiliencia ante los efectos del cambio climático. ¿Cómo trabajamos como BitLab? Promoviendo la innovación, no solo con tecnologías disruptivas, hoy mis antecesores han compartido un poco de los tipos de proyectos que tenemos, sino también con modelos de agricultura y de sostenibilidad e inclusión para las actividades donde ellos se desarrollan como socios. El BitLab, por tanto, pone a disposición de los socios del sector privado, socios innovadores con enfoques de mercado, con instrumentos, sus instrumentos no reembolsables, tenemos cooperaciones técnicas y apoyamos plataformas de información climática, asistencia técnica a las familias productoras, enlaces de mercado, desarrollo de la comercialización, etcétera, como un enfoque económico de la actividad y también acompañamos con instrumentos reembolsables como de deuda, préstamo e inversión, porque muchas veces estos modelos, como bien conversaban y compartían Diederik y Leonardo, requieren de una inversión a nivel de finca, a nivel de familias productoras para pasar a sistemas ya sean agroforestales de mayor valor, siempre es requerido una inversión a nivel de campo, ¿no? Entonces, basándonos con estos instrumentos y para dar ejemplos concretos de cómo respondimos, apoyamos ante ETA y OTA, que es la pregunta que tenemos ahorita, podría decir que fuimos como parte del grupo BIT, del grupo de tarea que se formó en torno a cómo responder de manera oportuna e inmediata a las necesidades junto con la Gerencia Centroamérica y República Dominicana y el Caribe, y ahí relevo dos cosas. Hemos tenido proyectos en ejecución como los que ustedes han escuchado anteriormente. AIME es parte también de este tipo de iniciativa BitLab, donde con recursos nuestros o recursos de otros actuamos en territorios. Proyectos de cartera activa reorientaron recursos por alrededor de más de $560,000 orientados un poco a necesidades que la misma huracanes dejaron en las familias productoras beneficiarias, pero también para reactivar y sobre todo reactivar su actividad económica, que es como el que mayor impacto tiene al momento de un desastre como estos. Y también se logró apoyar con nuevas operaciones y ahí quisiera relevar, no solamente mencionar, pero tanto en cartera activa, Guatemala, Honduras y Nicaragua hicieron acciones a través de los proyectos que ya teníamos, pero también se diseñó y se aprobó reciente este año, a inicios de año, con el liderazgo de la oficina en Honduras y con colegas en la sede, la Facilidad Financiera Regional para la Emergencia Climática y Natural en Centroamérica y República Dominicana, que pretende apoyar las necesidades de fondeo, de emergencia y permitir responder a las demandas de las instituciones de microfinanzas que están trabajando o las instituciones de microfinanza inclusiva que están trabajando en las zonas afectadas. Alrededor de $10 millones, 4 de los cuales son BitLab. Nuestro socio en esta iniciativa es la Fundación José María Covelo, con base en Tegucigalpa. Y bueno, lo dejo por tema de tiempo, pero quedo atenta a las inquietudes que puedan tener, no sin antes reconocer el trabajo y el esfuerzo compartido de los colegas BitLab en cada uno de sus países. Muchas gracias. Muchas gracias, Griselda, y gracias a los tres. Cambio climático es un multiplicador de amenazas que agrava presiones sociales, económicas y medioambientales, lo que repercute en la inseguridad y en la inestabilidad de la región. Por ejemplo, cambio climático reduce las tierras de pastoreo, seca fuentes de agua, reduce rendimientos de cultivos agrícolas y amenaza puestos de trabajo relacionados con sectores económicos sensibles al clima. Esto podría inducir a competencia por acceso a agua o tierras de cultivo, o el aumento de precios de alimentos debido a la disminución del rendimiento o de producción, e incluso el aumento de la migración. La inmigración en la región no es un fenómeno nuevo, ni es probable que termine en el futuro cercano. Estudios
indican que solo del 2010 al 2015 se quintuplicó el número de migrantes irregulares detenidos en la frontera de los Estados Unidos con México. La niñez emigrante de El Salvador, Guatemala y Honduras aumentó drásticamente entre los años 2015 y 2016. Francisco, ¿puedes hablarnos un poco más sobre cómo impactan los fenómenos climáticos extremos en la migración y cómo podríamos apoyar a las comunidades receptoras de estos migrantes para asegurarles servicios básicos y sociales y oportunidades económicas? Gracias, Amy. Sí, como tú lo señalaste, varios estudios señalan que el cambio climático se ha convertido en un factor clave de la migración. Podemos decir que en el año 2019, más de 33 millones de nuevos desplazamientos se sucedieron y casi 25 millones estuvieron relacionados con desastres relacionados con el clima, siendo los mayores contribuyentes las tormentas y las inundaciones. Tú, Amy, y los colegas ya resumieron varios de los impactos que podemos observar. Por ejemplo, se estima que a raíz de la reducción de la productividad en materia agrícola aumentaría la migración en al menos un 2% en la frontera entre México y Estados Unidos. De igual manera, se establece que de darse una reducción agrícola en Ecuador, entre un 30 y 60% se daría un incremento de la migración internacional del 40 al 150%. Se estima que para el año 2050, sin una acción climática adecuada, hasta 143 millones de personas pueden trasladarse internamente en América Latina, África subsahariana y el sur de Asia. El banco ha empezado a trabajar y a estudiar mucho los temas de la migración y especialmente enfocados a fortalecer estos procesos. El banco ha creado durante los últimos 2 años una facilidad no reembolsable que apoya a los países receptores de flujos migratorios importantes para poder paliar estos desafíos y estas limitantes. Los procesos migratorios, el banco los ataca a través de 3 enfoques. Antes de migrar, durante el proceso migratorio y posterior a la experiencia de migrar. Todo ello bajo un marco de acción de la migración que hemos desarrollado que se enfoca en 4 pilares: la regularización y protección, el acceso a servicios sociales, el acceso a servicios básicos y las oportunidades económicas. El banco en los últimos años ha enfocado sus intervenciones en operaciones de inversión, cooperaciones técnicas y apalancado recursos de la cooperación internacional, que en el agregado han sumado casi 1.102 millones de dólares, con 100 millones aproximadamente de la facilidad no reembolsable en 11 operaciones en países receptores de migración como son Ecuador, Colombia, Belice, Chile y en proceso de aprobación Chile, Panamá y Uruguay. El tema migratorio es un problema multidimensional que hay que atacarlo multisectorialmente. Y operativamente nosotros como el banco estamos tratando de hacer intervenciones integrales en las aprobaciones de acogida para que la población migrante se integre efectivamente dentro de la sociedad y la economía. Son muchos los trabajos que estamos haciendo. Estamos ayudando al acceso a servicios de salud en Colombia. Estamos ayudando a acceso a servicios sociales y de protección especial en el Ecuador. Estamos apoyando los sistemas de educación en Belice y estamos apalancando muchos recursos de cooperación internacional, casi 65 millones. Y en preparación, un apoyo muy importante a Chile, Uruguay, Costa Rica y Panamá. La migración nosotros la enfocamos de diferentes aspectos, pero siempre tratando de trabajarlo de una forma multisectorial. Los desafíos son grandes, pero creemos y estamos seguros que junto con los países vamos a poder atacarlos. De acuerdo. Muchísimas gracias, Francisco. De acuerdo con Naciones Unidas, en Honduras, Guatemala y El Salvador, el aumento de la migración coincide con la grave sequía que se prolongó de 2014 a 2018, especialmente en el corredor seco de Centroamérica, siendo la falta de alimentos uno de los principales motivos por los que las personas migran. En esta zona, el 62% de los hogares en las zonas más secas dependen de la producción de maíz, de frijol y sorgo. El 80% de estos viven por debajo de la línea de pobreza y el resto en pobreza extrema. Y es que las sequías no son los únicos fenómenos que impactan en la región. El cambio climático también incrementa la frecuencia e intensidad de otros.
De acuerdo con la CEPAL, la temporada de huracanes del Atlántico en el 2020 fue la más activa de la historia y la quinta consecutiva en superar el promedio de actividad. El año 2020 registró 30 tormentas tropicales, de las cuales 13 se convirtieron en huracanes, demostrando una vez más el riesgo dinámico que el cambio climático impone en la región. Esto también repercute en el aumento de la migración, lo cual se evidenció con ETA y OTA, que desplazaron internamente a más de 500,000 de personas solo en Honduras, Guatemala y Nicaragua. Ginés, tengo 3 preguntas para ti. 1, ¿cuáles han sido las lecciones aprendidas a nivel operacional en la respuesta a este tipo de fenómenos, casos concretos como el huracán Mitch o lo que se ha observado en las recientes inundaciones en el Valle de Sula? También, ¿cómo el Grupo BID está internalizando el tema de riesgos climáticos a nivel estratégico y operacional? ¿Y cómo el banco puede ayudar a escalar estas acciones sobre la base de lecciones aprendidas? ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Sí, muchas gracias, Aimé. Yo creo que son 2 lecciones aprendidas principales. La primera lección aprendida es que el impacto de los desastres se concentra sobre todo en los sectores productivos y, por tanto, tenemos que tener estrategias orientadas a la recuperación de esos sectores productivos, y luego voy a comentar algunos ejemplos particularmente del caso de Honduras. La otra lección aprendida es que tenemos que entender las causas de los desastres para que estos desastres no se puedan repetir, no se vuelvan a repetir. Tenemos que entender las causas para tomar medidas que reduzcan el riesgo. Por ejemplo, en el caso de Honduras, cuando fue el impacto del huracán Mitch, la mayor parte del impacto fue en el sector productivo. 70% de las pérdidas se produjeron en el sector productivo. ¿Qué generó esto? Esto generó una pérdida de ingresos de los hogares. En promedio se perdió un 12% del ingreso al año siguiente del huracán Mitch, y una pérdida de activos productivos. Las familias más vulnerables perdieron del orden del 20 al 30% de sus activos productivos. Sin embargo, la estrategia de recuperación que se implementó se enfocó mucho en las infraestructuras y no tanto en el sector productivo. Consecuencia de esto, se incrementó la pobreza en Honduras en un 8%, y si observamos la tendencia de la migración, vemos como las remesas pasaron de ser en el año 99 $500 millones, 10 años después, en el año 2008, eran 2.800 millones de dólares. O sea, hubo un efecto exponencial en la migración fruto del impacto del huracán Mitch. Ahora tenemos otro evento que se produce en las mismas zonas, el Valle de Sula, uno de los polos de desarrollo de Honduras. ¿Qué sucede? Que no se ha reducido el riesgo después del huracán Mitch. No hubo una estrategia de recuperación enfocada en la reducción de riesgo. Y luego, la importancia también en este nuevo evento, tenemos que casi el 70% de las pérdidas son en sectores productivos. O sea, es súper importante contar con un rol muy proactivo de los ministerios, por ejemplo, de Agricultura en esos procesos de recuperación. Y eso se necesita preparar antes, no es cuando se produce el desastre, sino que hay que trabajarlo antes. ¿Qué está haciendo el banco en estos temas? Bueno, estamos trabajando para ayudar a los países a diagnosticar dónde están esas brechas de política, esos aspectos donde hay oportunidades de mejora para que estemos más preparados para recuperarnos cuando se produce un desastre. Para eso contamos con el Índice de Gobernanza y Política Pública para la Gestión de Riesgo, que es un indicador que nos permite precisamente eso, identificar dónde están los vacíos de política pública. Este indicador mide de 0 a 100 las condiciones institucionales, presupuestales y de política para implementar la gestión de riesgo de desastre. Cuando lo aplicamos en la región, encontramos que el promedio regional es 32%. Pero cuando miramos el componente de recuperación, que es el que más nos interesa, el tema de la recuperación económica, el promedio de la región es un 13%. O sea, hay un tremendo espacio de mejora y tenemos que seguir trabajando con los ministerios que tienen que ver con esa recuperación productiva, los ministerios que tienen que ver con el apoyo social y los ministerios que tienen que ver con el tema agrícola, porque muchas de las pérdidas se enfocan en el sector agrícola. Hace unos años también hicimos un diagnóstico bien específico del sector agrícola y vimos que en los países de la región centroamericana los ministerios de Agricultura no cuentan con planes de recuperación ex ante, que es lo ideal, tener el plan antes, tener bases de datos que te permitan identificar cuáles van a ser los impactos, porque es muy difícil hacer una evaluación de daños productiva cuando se produce un desastre. Lo ideal es hacerlo con información base y con esa información base, en base a los escenarios del impacto, interpretar cuáles han sido los impactos. No solo hay que entender, la palabra clave es focalización.
no solo que hay que entender qué familias han sido afectadas, sino de qué manera, porque no es lo mismo un productor de granos básicos, no es el mismo tipo de apoyo que va a necesitar que una familia que vive de los jornales. Cada uno va a necesitar una estrategia de apoyo diferente y eso necesita información que se tiene que disponer previamente. ¿Y qué estamos haciendo actualmente? Actualmente, por ejemplo, en el caso de Honduras, estamos realizando un apoyo al gobierno en hacer estudios de las amenazas y los riesgos de inundación en el Valle de Sula. ¿Con qué objetivo? Para que en el próximo desastre se hayan tomado las medidas necesarias para que el desastre no se repita, no únicamente protegiendo la parte de vivienda e infraestructura, pero también protegiendo la parte productiva. Entonces, en eso también estamos trabajando también en cómo incorporamos en esos sectores como el sector agrícola y el sector de protección social estrategias que ayuden a las comunidades y a las familias impactadas en la recuperación. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias, Ginés. Se prevé que para el año 2030 la vulnerabilidad climática de la región aumentará y según el Banco Mundial, si las previsiones climáticas más pesimistas se cumplen para México y Centroamérica, al año 2050 podrían haber más de 3.9 millones de migrantes internos debido a procesos ligados a cambio climático. Es decir, escasez de agua, baja productividad de los cultivos y aumento del nivel del mar. Carolina, tu grupo en Ashoka trabaja en el tema de migración con una visión sistémica, integrando a todos los actores que intervienen en el trayecto del migrante y su contexto. ¿Podrías hablarnos desde esta perspectiva y sobre lo que desean lograr para transformar la percepción de la migración y el migrante, ya que estos serían puntos claves a abordar inclusive con cambio climático? Sí, muchas gracias, Jaime, y gracias a todos los participantes, a quienes nos escuchan. Yo tengo a mi cargo la oficina de Ashoka México, Centroamérica y el Caribe. Ashoka es una organización con más de 40 años de experiencia, con una tremenda red de emprendedores sociales con modelos innovadores en 94 países. Somos alrededor de 4,000 emprendedores sociales trabajando como en áreas prioritarias. Y desde hace aproximadamente una década, Ashoka comenzó a imaginar qué hacer como con estas soluciones con visión sistémica de emprendedores que están abordando problemáticas de maneras muy diferentes, cómo juntarla, generar colaboración para ir impulsando que toda la sociedad pudiéramos vernos como agentes de cambio, desde niños, jóvenes, adultos, y empezar a intervenir en áreas de prioridad, porque, bueno, hay emprendedores sociales, por ejemplo, en cambio climático, muchos, cada uno trabajando como desde su lugar y con su propia visión, pero ahora ha sido como la invitación a decir cómo colaboramos y después cómo hacemos una comunidad con expertos, con gente que trabaja desde muy distintos ángulos. Coincido con Francisco con todo lo que dice de que esto es multisectorial, tiene que ser con abordajes diferentes y sobre todo porque lo que hacemos en Ashoka no somos expertos en migración, pero lo que sabemos hacer es que tenemos redes de innovadores, tenemos una capacidad de cambiar la narrativa y a eso nos hemos dedicado por mucho tiempo, cómo ir cambiando la manera de pensar de la gente en temáticas y cómo generar colaboraciones que permitan estas soluciones diferentes. Y particularmente tenemos uno de los ejes es cambio climático, pero el otro que ha sido más fuerte y que se ha desatado en estos últimos años es el tema de migración. Empezamos en Europa, ahora lo estamos haciendo en América Latina. Y toda la idea es pensar que tomemos todo el camino del migrante, desde por qué se desplaza el migrante, todo su camino, cómo llega al lugar y qué pasa en el lugar al que llega y luego qué pasa cuando regresa. Y ahí tenemos pues emprendedores sociales con modelos muy innovadores desde todos los campos, que digamos, todo el objetivo es cómo entre todos y entre todas las agencias especializadas, las organizaciones civiles, empresas que trabajan también las temáticas, podemos empezar a cambiar la visión del migrante. El migrante es una persona que llega a donde llega a cambiar cosas porque viene desde otra realidad, es un agente de cambio. ¿Cómo aprovechamos esa capacidad y esas habilidades que tienen y esa resiliencia que tienen los migrantes para que sean agentes de cambio de muy distintas maneras? ¿Y cómo vamos cambiando la conversación, la narrativa, la manera de pensar sobre los migrantes
que ayude a que todos estos esfuerzos de los que hemos hablado aquí en esta hora se faciliten y se expandan y comencemos a ver que la migración es necesaria. No la vamos a frenar, no va a dejar de pasar, pero puede pasar de una manera distinta y puede contribuir a generar cambios muy importantes en la sociedad. Así que nuestra labor es más bien como impulsar la colaboración, juntar a todos los actores a hablar, hacer un buen mapeo de qué está haciendo cada quien desde dónde, matrices de impacto y decir, sentémonos a buscar soluciones colaborativas y de esa manera, pues, generar una transformación más profunda. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Muy amable. Bueno, hemos recibido una gran cantidad de preguntas del público. Agradecemos a todas y todos por la participación tan activa que han tenido. Dado el corto tiempo que tenemos, vamos a hacer algunas. Iniciemos con Leonardo. Listo. Bueno, esta pregunta de hecho está dirigida tanto para Leonardo como para Diederik. Ustedes hablaron que las acciones que ustedes apoyan en sus organizaciones ayudan a reducir la migración y crean resiliencia ante desastres naturales y tienen una gran cobertura de familias. ¿Qué habría que hacer para escalar estas acciones? Comencemos con Leonardo. Bueno, yo creo que cuando uno ve, y los que han venido aquí a Fedecovera conocen perfectamente bien el modelo cooperativo que impulsa Fedecovera. Fedecovera tiene más de 46 años de vida. Nosotros aquí hace 30 años iniciamos un proceso de cambio en donde tratamos de incorporar, hacer un sistema inclusivo. La gente, los dueños de las cooperativas, finalmente son los productores. Tenemos 33,000 socios y socias en las cooperativas y algo que hemos hecho en los últimos años ha sido una incorporación de los jóvenes, porque creemos que los jóvenes son los que se van a hacer cargo de ese proceso transicional entre las personas que en principio constituyeron las cooperativas y lo que se espera que esas cooperativas hagan en el futuro. Por otra parte, nosotros hemos propiciado también condiciones efectivas económicas, porque no podemos vivir de poesía. El mundo es el mundo real. El mundo tiene que verse desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista cultural. Y cuando yo me refiero a la parte cultural, es social. Nosotros hemos apostado muchísimo y hemos destinado una gran cantidad de recursos propios para educación. Creemos que elementos tangibles y elementos sustanciales le permiten a uno ejecutar. Yo siempre parto de algo. Hay que hacer acciones de corto plazo que nos permitan ser económicamente rentables en el largo plazo. Por eso es que creemos que el modelo que impulsamos, de verdad, yo se los digo, se los confieso, la migración en Fedecovera es cero. La gente no está pensando en irse a otro país, la gente está pensando en desarrollarse, en desarrollar sus capacidades a lo interno de sus unidades productivas. El Mitch nos hizo mucho daño. ETA y IOTA fue 5 veces más que el Mitch. Y si ustedes van a visitar una cooperativa, pareciera que no pasó nada. Pero no es porque no haya ocurrido nada, sino que nosotros estuvimos justamente en el momento en que la gente necesitaba de nosotros, de apoyo de diferente forma. Lo importante es que esa estructura que se ha creado a lo largo del tiempo se mantenga vigente y le sea útil a los productores. A lo largo de los años, esa capacidad nuestra nos permitió hacer uso de los fondos propios para poder apoyar a los
productores y productoras. Y por otra parte, recordemos, Guatemala, más del 50% de los pobladores de este país son mujeres, pero más del 51% del total de la población en nuestro país son jóvenes. Entonces nosotros hemos estado dedicándole mucho espacio a los jóvenes, porque quienes están pensando eventualmente en buscar algo que su país no les da, son los jóvenes. Entonces, nosotros nos preocupamos por los jóvenes, pero desde la parte productiva, desde la parte económica. Gracias. De acuerdo, muchísimas gracias, Leonardo. Por favor, Diederik, puedes proceder. Sí, gracias. Yo creo que una de las frases que siempre tenemos es, y muy conocida, es hacer diferente e inclusivo para que puedan participar más pequeños productores. Un ejemplo de muchos. Estamos usando la tecnología para que más productores puedan participar. En la zona que estamos son más de 100,000 solo pequeños productores. Ahora, ¿cómo atendemos con ellos con conocimientos para aumentar la producción? Porque al final del día lo que buscamos es mejorar los ingresos. Si la familia tiene mejores ingresos, mejores condiciones, nadie va a querer dejar su hogar para un lugar, por mucho que le ofrezcan, si uno está bien en su pequeña parcela. Un ejemplo de ellos, y creo que Griselda lo mencionó, cómo hacer uso de tecnologías modernas, traer al productor al siglo XXI. Seguimos pensando en asistencia técnica con un ingeniero especialista o comenzamos a utilizar los smartphones. Nosotros estamos más enfocados hoy día en incorporar mucho más productores. Esperamos crecer en unos 5,000 productores en los próximos 12 meses, pero además facilitarles el conocimiento a ellos, y decimos que el celular se convierta en su segundo machete. Con el BIT estamos haciendo un excelente trabajo, principalmente para asistencia técnica digital. ¿Por qué? El conocimiento es el que nos va a hacer a nosotros poder mejorar así la productividad en nuestras fincas, por ende mejores ingresos, y esa información ya está disponible. Solo pensemos cómo se la llevamos o transferimos a los pequeños productores. De ahí nosotros hemos hecho muchas iniciativas, siempre y cuando considerando tecnología. Entonces creo que el enfoque va a ser, pensemos en la familia, hacer cosas diferentes, pero buscando la productividad y eficiencia de las fincas. Gracias. Muchas gracias, Diederik. La siguiente pregunta es para Ginés. Ginés, ¿cómo lograr darle sostenibilidad a las intervenciones con el Estado para generar la resiliencia ante desastres? Sí, es una buena pregunta. Evidentemente, yo creo que precisamente este tipo de asociaciones, este tipo de experiencias que estamos viendo hoy son un gran modelo a seguir. O sea, lo que estamos hablando es, cuando hablamos del sector productivo, es la parte privada, y precisamente ese tipo de alianzas con actores que están construyendo la resiliencia desde los grupos organizados, desde las cooperativas, para construir esa resiliencia conjuntamente entre el Estado y estas organizaciones. O sea, fundamentalmente es apoyar estos modelos que tenemos en la región y escalarlos para crear esa sostenibilidad y esa resiliencia frente al cambio climático. De acuerdo, muchísimas gracias, Ginés. La siguiente pregunta es para Griselda. Griselda, ¿cuál es el potencial de los grupos asociativos de pequeños productores como plataformas para reducir migración y crear resiliencia? Bárbara pregunta. Creo que, como bien comentaba Ginés y como ustedes pudieron observar tanto de Leonardo como de Diederik, un modelo que hemos podido probar a través de nuestro apoyo a lo largo del tiempo con las distintas agendas de trabajo en la región ha sido que los modelos cooperativos, donde existe una estructura, un enfoque de mercados claro, una estructura empresarial que acompaña un poco los valores cooperativos por sí mismos, que bien mencionaba Leonardo, los tres mundos se unen, lo económico,
lo ambiental y lo social. El modelo cooperativo trae mucho a la mesa el valor de lo social y cómo el mercado se traduce también en lo social, cómo la sostenibilidad también se traduce en lo social. Y para poner un ejemplo concreto, en el caso de Aldea, no es solamente la tecnología. Ahí el modelo apoya sistemas agroforestales de café de mayor valor. O sea, estamos con pequeños productores que tienen café. Entonces, llegas a una estructura cooperativa como un mecanismo para también llevar tecnología, porque si llevas tecnología a nivel de pequeño productor, los desafíos son todavía mayores en términos de sostenibilidad económica y de escala. Entonces, el modelo cooperativo con una gobernanza sana, con una estructura organizacional, con mercado, con una visión de mercado clara y con sus valores cooperativos, que es la comunidad, el cuidar lo que tengo, creo que son sin duda una forma de mejor llegar a lo que tanto buscamos, que es inclusión de las personas y por ende desarrollo económico y por ende menos migración. De acuerdo, muchísimas gracias, Griselda. Carolina, hay una pregunta para ti. Mencionaste que la migración es un fenómeno que seguirá ocurriendo. ¿Nos podrías comentar más sobre cómo Ashoka aborda las estrategias de inclusión con las comunidades receptoras? Sí, muchas gracias. La fuerza de Ashoka radica en la red de emprendedores sociales, que son emprendedores que se seleccionan con criterios muy rigurosos, ¿no? Necesitan tener una aproximación innovadora, sistémica, es decir, que tengan una visión de largo plazo profunda que cambie mentalidad y maneras de hacer, y con fibra ética y como todo un trabajo que se valora, digamos, de la persona y del proyecto que presentan. Y eso es lo que nos permite entrar a abordajes con un fuerte componente innovador. Porque no es que Ashoka lo haga, es que Ashoka tiene esta red de 4,000 emprendedores en 94 países, pues eso te da una visión, y sobre todo cuando tomas regiones, de la región, todo el tema de Latinoamérica es muy fuerte porque tenemos emprendedores en cada país. Y eso es lo que para nosotros la fuerza está en cómo juntamos, cómo generamos la colaboración de todos los actores compartiendo esta visión de cómo cambiamos el sistema de todo a todo y profundamente, y que es lo que le da la fuerza. La fuerza no la tiene Ashoka, la tiene la posibilidad de todos los actores que confluyen en estas comunidades colíderes. Y creemos, trabajamos en migración, pero trabajamos en otros temas, equidad de género, digamos, para nosotros es muy importante que la narrativa incluya a todos, que nadie se quede atrás, es una de nuestras frases, ¿no? Y entonces tenemos emprendedores sociales que llegan a la base de las comunidades y trabajan directamente con productores, con comunidades de mujeres, de niños, con temas de educación, con temas de medio ambiente o con temas de equidad de género, de tecnología, ¿no? Y ellos son los que realmente tienen la capacidad de llegar a la base, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias, Carolina. Gracias. Y tenemos la última pregunta, está dirigida a Francisco. Francisco, desde tu experiencia en la unidad de migración del BID, ¿nos podrías comentar más sobre cómo el BID aborda la integración urbana de migrantes en países de la región? Gracias, Amy. Sí, como lo mencioné anteriormente, cuando nosotros hablamos de integración urbana también tenemos que entender que la persona o la población migrante que llega a una población de acogida no solamente tiene que integrarse en el ámbito urbano, sino también en el ámbito económico y social. Por ejemplo, el banco está apoyando con cooperación internacional programas de subsidio de arrendamiento de viviendas para población migrante, pero que están estructurados bajo un marco donde ya la población de acogida podría tener ese beneficio. Es decir, nosotros estamos en sociedad, obviamente, con el gobierno, con los gobiernos,
tratando de que los beneficios que ya recibían ciertas poblaciones elegibles, vulnerables, también puedan ser elegibles para migrantes. Entonces, cuando hablamos de una integración sociourbana, no solamente tenemos que pensar en el acceso a servicios básicos, el acceso a servicios sociales, el acceso a una vivienda de calidad, sino también tenemos que pensar en que esta persona, este migrante, tiene que tener una identidad. Y todo eso pasa por un proceso de regularización de cómo ellos llegan al país. Los procesos de regularización son sumamente importantes, pues sin ello no podrían integrarse ni a la sociedad, ni ser aportantes a la economía de los países con diferentes programas que tenemos de oportunidades económicas. Entonces, cuando pensamos en la integración sociourbana, y Carolina también lo mencionó, los migrantes se vuelven agentes de cambio, pero para que se vuelvan agentes de cambio, tienen que empezar a integrarse totalmente a través de una regularización, de acceso a servicios básicos, acceso a servicios sociales y finalmente con las condiciones para crear oportunidades económicas para que puedan aportar. De acuerdo, muchísimas gracias, Francisco. Bueno, vemos cómo es necesario un apoyo focalizado, no solo al sector infraestructura, como han mencionado los panelistas, sino también al sector productivo. Y además llegar a los territorios con soluciones innovadoras a nivel rural y en donde hay un fuerte involucramiento activo de actores locales de los diferentes sectores. Bueno, pues para finalizar, quiero agradecer a las y los panelistas y en general a todo el público por su activa participación. Les invitamos a continuar participando en el foro Una región, un compromiso, que finaliza este miércoles 30 de junio. Hasta pronto.